Entonces, apunte bien Amén. porque Dios quiere hablar con nosotros. Dios siempre quiere hablar con nosotros por medio de su palabra. Amén. Vamos a orar. Amén. Amén. Vamos a orar neste momento para empezarmos. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias, Señor, por esta noche, por tu palabra que vamos a escuchar, Señor. Espíritu Santo de Dios, queremos invitarte para que tú estés en nuestro medio, Espíritu Santo. Mientras estemos escuchando la palabra, Espíritu Santo, queremos darte a ti nuestro corazón. Queremos decirte, Espíritu Santo, que tú eres bienvenido en nuestro medio. Tú eres bienvenido para hablar con nosotros, para instruirnos en la verdad en esta noche. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios, por esta poderosa palabra que vamos a escuchar en este momento. Gracias te damos por la unción que viene sobre la palabra de Dios para traernos instrucción, para nos instruir, para nos trae conocimiento. Abre nuestros ojos, Espíritu Santo, en esta noche, para que podamos entender con todos los santos, con todos los hermanos, lo que tú quieres para nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu palabra poderosa. Gracias te damos por la unción veniendo sobre la vida del pastor José, para que él pueda enseñarnos esta palabra poderosa y esta palabra pueda alcanzar nuestros corazones. Gracias te damos, Padre, en nombre de Jesús, por el nuevo y vivo camino que Cristo conquistó para nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Gracias te damos por cada hermano, por cada familia, por cada persona que está escuchando esta prédica en este día de hoy y por aquellos que todavía aún van a escuchar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Aleluya. Amén. Amén, amados. Gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios por la palabra. Entonces, queridos, si usted tiene su Biblia, que su Biblia esté cerca de usted hoy por la noche, con su cuaderno, su lapicero, para que pueda apuntar todo lo que Dios tiene para hablar con nosotros en esta noche. Amén. Es un gozo muy grande poder estarmos juntos y podermos estarmos juntos para estudiarmos la palabra. Estudiar la palabra es algo poderoso. Amén. Aleluya. Entonces les dejo con el pastor José, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Yo quisiera tomar un tiempito para grabar también, para tener el audio. Mientras tanto, hoy vamos a hablar en nuestro discipulado, una materia que usted sabe, nuestro ministerio siempre va renovando el material, siempre va renovando, actualizando, siempre buscando la excelencia en todo. Y nuestro material de discipulado también pasó por este tiempo de mejoras. Entonces, se ha visto por bien introducir esta lección en nuestro discipulado. Y esta lección del discipulado habla sobre el diezmo, la parte financiera de la iglesia. No solamente hablar desde de cómo se levantan los diezmos y la parte bíblica, pero también la forma en que se distribuye y se administran los recursos dentro de la iglesia local. Entonces es muy bueno que podamos en el día de hoy estudiar un poco, ver con qué seriedad, por lo menos nuestro ministerio Verbo de Vida, trata y administra los recursos que son confiados para la obra del Señor. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la parte bíblica, vamos a hablar sobre el respaldo de la palabra de Dios para los diezmos y las ofrendas. Katia se puso mis lentes. Qué raro. Muy bien. Y voy a presentarlo de esta manera. En primer lugar, vamos a entender que existen en el reino de Dios principios espirituales. Existen en el reino de Dios principios que cuando las personas ponen en práctica estos principios funcionan, producen efectos en nuestras vidas. Y siempre mencionamos que
estos principios espirituales, por ejemplo, la fe es un principio espiritual, es una ley espiritual por el cual todo aquel que cree con el corazón la palabra y se atreve a osadamente declararlo con su boca, si cree con el corazón y confiesa con su boca, está actuando, activando un principio espiritual. Se llama la ley de la fe. Y Jesús dijo que cuando estas dos cosas suceden, si cree con el corazón y lo confiesa con su boca, dice, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, Jesús estaba hablando sobre este principio espiritual y lo mencionamos así, es una ley espiritual porque funciona para cualquier persona. Jesús dijo de esta manera, cualquiera que dijere, ¿no es así? Entonces, por eso es que podemos entender que se estaba refiriendo a este principio o ley espiritual de la fe. Y por supuesto, por medio de la fe es que nosotros podemos heredar las promesas de la palabra del Señor. Entonces, existen dos principios espirituales que son específicos para nuestra vida financiera. Así como existen otras leyes espirituales. De hecho, por ejemplo, la vida de andar en... Jesús mencionó otro principio espiritual, por ejemplo, sobre hacer el bien primero. Jesús mencionó de esta manera, lo que quieres que los hombres hagan contigo, hazlo primero con ellos. Entonces Jesús estaba hablando sobre un principio, sobre una ley que nosotros al ponerlo en práctica va a operar en nuestro favor. En la Biblia encontramos varios principios espirituales, leyes espirituales que producen y realizan y traen un resultado. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar en esta noche, cuando hablamos sobre diezmos y ofrendas, son dos principios espirituales que tratan específicamente con nuestra vida material, nuestra vida financiera. Entonces, vamos a intentar mantener nuestros micrófonos apagados para que no se filtre el audio y seguimos adelante. Aleluya. Estos principios que Dios ha dado, que vamos a estudiar en esta noche, tratan específicamente en nuestra área financiera. Gracias a Dios. Amén. Y estos principios nos llevan a prosperar. Aleluya. El mundo, la gente sin Dios, ellos saben cómo prosperar. Ellos saben cómo, por medio de utilizar sus estrategias, prosperan. Tal vez ni tan correctamente a veces, pero llegan a una prosperidad. Ahora, ¿por qué digo esto? Para animar a usted, hijo de Dios, que no se mueve como el mundo, y también tener expectativa de prosperar, pero prosperar de la manera correcta, aplicando los principios de la palabra de Dios, aplicando lo que la palabra de Dios nos dice, y Dios nos llevará a un nivel de prosperidad cada vez mayor. Gracias a Dios. Lo que quiero decir es esto, no solo el mundo sabe cómo prosperar, Dios también sabe cómo prosperar, cómo los hijos de Dios pueden prosperar. Amén. No en vano dice el Salmo que Dios levanta al pobre del polvo y lo hace sentar con príncipes. Aleluya. Entonces Dios sabe cómo llevarnos el camino a prosperar y avanzar en el Señor. Gracias a Dios. Entonces, estos dos principios espirituales que vamos a estudiar esta noche están relacionados con bendiciones materiales. El primero de estos principios es el diezmo, el practicar el diezmo, o en otras palabras, ser un diezmista fiel. Y el segundo principio espiritual que tiene que operar junto con este primero es el de las ofrendas. Y
allí otro día vamos a intentar explayarnos un poquito más con esta segunda. Pero hoy vamos a estudiar específicamente la parte del diezmo. Estos dos son importantes y van a repercutir en nuestra vida financiera. El diezmo, que nos habla acerca de la actitud de asumir una responsabilidad con el Señor y con su obra. Y esto me llama a ser un diezmador fiel, continuo, constante, que es lo que se resalta en el practicar este principio, el ser un diezmador fiel. En el lado de las ofrendas se resalta el otro lado, de la generosidad, el ser un ofrendador, ser un dador generoso, ¿no? Que no dé por tristeza o por necesidad, sino que dice como propuso en su corazón, y que siempre generosamente, porque también generosamente segará. Entonces, el lado del diezmo se apunta a la fidelidad. El lado de la ofrenda apunta más a la generosidad. Aleluya. Entonces, cuando hablamos del diezmo y la ofrenda, estos son dos principios que repercutirán en nuestra vida financiera específicamente, además de otras áreas también. Gracias a Dios. Y hoy vamos a hablar entonces sobre el lado del diezmo. Y vamos a ver desde la palabra de Dios lo que ella dice, porque de esta manera vamos a desarrollar fe en esta área también. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y necesitamos escuchar sobre este aspecto, esta área, y que fe se levante en nuestro corazón para que cada vez que practiquemos algo de la palabra, la practiquemos con toda confianza. Amén. Y yo siempre digo que la fe, ella viene también por disipar toda duda. La fe viene, la palabra de Dios viene para ir callando todas esas voces contrarias. Aleluya. Y en el lado del diezmo y en el lado del lado financiero, por causa de los mal uso y los escándalos que han sucedido en algunos otros lugares, es que ha producido a veces ese temor, ese miedo, y no practicamos algo de la palabra de Dios, y nosotros somos los que estamos siendo perdiendo por no practicar algo de la palabra de Dios. Entonces, mientras estudiamos versículo tras versículo, yo quisiera colocar un fundamento bíblico, responder muchas de las dudas y también cerrar la boca al enemigo con tantas cosas que se han levantado atacando la práctica del diezmo el día de hoy. Muy bien, vamos a avanzar entonces. Esa palabra diezmo viene y nos da ya la definición de lo que significa. Significa el 10%, ¿no? O la décima parte también. Pero yo lo quiero completar mejor la idea, porque lo que Dios espera no es la décima parte, sino la primera décima parte. Entonces, cuando nosotros tenemos un lucro, un incremento, ¿y a qué se llama el diezmo? Yo recibo el incremento, yo recibo el lucro que tuve, la ganancia que tuve, y voy a separar, ¿no?, la décima parte, ¿no? Ese es el diezmo, la décima parte del lucro, del incremento, de todo el incremento. Y la Biblia inclusive me menciona para hacerlo primero, porque de esta manera estoy trayendo entonces honra al Señor. Entonces, de esta manera estoy colocando a Dios en mi actitud, estoy colocando a Dios en primer lugar. Nunca, y usted conoce nuestro corazón, nunca vamos a compartir la palabra para manipular a las personas, sino simplemente traer un equilibrio en la palabra de Dios para todo lo que practicamos. Gracias a Dios. Entonces, nuestro diezmo va a mostrar para Dios la forma en que separo el diezmo, ya va a manifestar para Dios dónde está mi corazón. Ya va a manifestar en quién estoy confiando. Aleluya. Amén. Y también va a mostrar para el Señor no solamente que estoy confiando en Él,
que mi corazón está en Él y en su obra en primer lugar, pero también mi obediencia y mi responsabilidad con el Señor. Muy bien. El diezmo es diferente a la ofrenda. Mientras que el diezmo es la 10ª parte o la primera 10ª parte de mi incremento, ya la ofrenda es libre. El diezmo es una cantidad definida, es el 10%. La ofrenda queda a criterio o a disposición de la persona que va a dar. Entonces, la ofrenda ya es más expresión de mi generosidad. ¿Cómo lo dije? El diezmo es la expresión de mi obediencia. La ofrenda es la expresión de mi generosidad. El diezmo es el 10% o el 10% primero para el Señor. Y la ofrenda puede ser la cantidad que la persona escoja. Recuerde que cuando la Biblia habla de ofrendas, no habla de montos específicos. Dice, cada uno de como propuso en su corazón. En la ofrenda, tanto el diezmo y la ofrenda, lo más importante es la actitud de nuestro corazón. E inclusive cuando se habla de ofrenda, también Dios está mirando el corazón. Dios ni siempre es movido por la cantidad. Y ahí usted siempre se acuerda, ¿no? De esa viuda que dio 2 blancas para el Señor, para la casa del Señor. Y Jesús dijo que esa mujer había dado más que todos los demás. Bueno, porque los demás estaban dando de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza dio todo lo que tenía para el Señor. Sin embargo, Jesús estaba mirando no solamente que realmente ella estaba dando todo, y usted puede ver que había una actitud en esta mujer, porque yo lo veo de esta manera, ya que entramos a este asunto, que cuando se presentaban en el templo, ¿sabe? No se podía presentar en cualquier momento. Habían fechas, habían fiestas en las que Israel podía acercarse a la presencia de Dios. ¿Se acuerda? La presencia de Dios solo estaba dentro del tabernáculo, atrás de las cortinas en el lugar santísimo. Entonces, la presencia de Dios estaba en Jerusalén. Y cada fiesta era una convocación donde ellos se presentaban al Señor. Literalmente estaban delante de Dios porque Dios estaba detrás de las cortinas en el lugar santísimo. Entonces, era el momento donde también se presentaban los sacrificios y las ofrendas. Entonces, a mi manera de entender es que llegó la fiesta donde tenían que presentarse hasta Jerusalén, y tocó de que esta viuda tal vez estaba con pocos recursos, tenía poco sustento, pero no quería dejar pasar la fecha, porque se acuerdan, ella quería participar de la ofrenda de la fecha que correspondía. Entonces, yo lo veo de esta manera. Había gratitud en el corazón de esta mujer, había confianza en el corazón de esta mujer, y había generosidad, y no quería dejar pasar ese momento de la recolección de las ofrendas, que aunque ella no tenía los recursos, pero no quería pasar la fecha, el momento que estaban presentándose las ofrendas para el templo. Es por eso que ella hizo su esfuerzo para que esa fecha específica no se pase sin que ella pueda participar, porque sabía que más adelante no iba a tener la misma oportunidad. No sé si me están entendiendo. Aleluya. Es por eso que yo veo a esta mujer que había una actitud de mostrar su amor al Señor en esa fecha específica. Bueno, vamos a avanzar. Entonces, la ofrenda ya queda más al criterio de cada una de las personas. Y cuando yo estoy dando mi diezmo, ¿no? Mi diezmo es mi obediencia, porque la Biblia nos habla acerca de traer el 10% o el diezmo para la casa del Señor. Entonces, cuando yo estoy dando mi diezmo, yo todavía no estoy sembrando nada. Todavía no es
mi siembra. Dar los diezmos no es mi siembra, es mi obediencia al Señor. Pero lo que yo hago con el 90% restante, de allí sí yo puedo dar, puedo sembrar, puedo presentar una ofrenda, o inclusive puedo dar una esmola, ¿cómo se dice? Una limosna para los necesitados. Entonces el 10% del Señor y de mi 90% restante yo puedo tomar para dar ofrendas, disponer en mi corazón una cantidad para ofrendar a la obra del Señor, o inclusive una ofrenda dirigida específica para alguna necesidad específica en la iglesia, o dar una limosna para los necesitados. Y a eso que yo hago con el 90%, si estoy ayudando al necesitado, o dando para una obra específica en la iglesia, o dando para la obra del Señor, a eso sí la Biblia llama como sembrar en el reino de Dios. ¿Estamos bien? Vamos a avanzar. Aleluya. Muy bien. Entonces, hay personas que intercambian esto y dicen, no, bueno, tengo que ayudar a tal persona, pero no quieren tocar del 90% restante. Entonces toman el diezmo y dicen, voy a ofrendarlo para la persona allí. Entonces están tomando el diezmo como si fuera ofrenda, ¿no? Y están intercambiando las funciones de estos dos. Vamos a ir poco a poco para entender y explicar la función de cada uno de estos. Muy bien, voy a primeramente también abordar algunas cuestiones que se han levantado contra los diezmos por causa de el mal uso en algunos lugares y los escándalos que han habido en algunas iglesias. Es que las personas como que no quieren tocar este asunto, o han dicho, no, están manipulando a las personas. Yo siempre digo esto, ¿no? Que los excesos y los escándalos no me impidan de no practicar algo que la palabra de Dios dice. Existe sí responsabilidad en los ministros y ellos van a dar cuenta a Dios por cada cosa y cada escándalo que ha sucedido, por supuesto. Pero nosotros como iglesia, ministerio, verbo de vida, no podemos dejar de enseñar de este asunto, aunque ha habido excesos, aunque ha habido cosas y hay escándalos, aún así está en la palabra de Dios. Y no podemos dejar de enseñar lo que la palabra de Dios dice en este asunto. Muy bien. Hay personas que dicen, por ejemplo, ¿no? Y hay un malentendido sobre ello, de que el pastor está gordo porque se está comiendo los diezmos de todo. ¿No? Y bueno, y es que en algunos, vamos a decir así, ¿no? Algunos han cometido el error de malinterpretar para su beneficio lo que la palabra de Dios enseña sobre el diezmo, y han llevado a la obra del Señor a ser solo un negocio. Y dicen, no, bueno, las ofrendas es para la obra del Señor y los diezmos todos son para mí, el pastor. Y la Biblia no habla de esto. La Biblia no dice que los diezmos son para el pastor. Entonces el pastor lamentablemente pasa a ser una persona que solamente quiere tener más personas para tener más ingresos, porque todos los diezmos son para el pastor. La Biblia no habla de esto. Un consejo saludable sería que se asigne un salario para el pastor, que es lícito, tiene una familia por sustentar, tiene una obra que hacer y no puede, a veces se necesita esa exclusividad para servir en el ministerio, y por supuesto existen un proceso para todo ello, para dejarle el lado secular y entrar al ministerio y servir a tiempo completo, para lo cual ya se puede asignar, cuando crece la obra, un salario medio. No tiene que ser un salario tampoco, ¿no?, menos del salario mínimo, y tampoco tan excesivo. Se puede buscar la realidad del lugar, ¿no?, para tener un salario acorde con la realidad del local. La Biblia inclusive menciona que el anciano, ¿no?, que hace bien la obra es digno de doble honra, o como la Biblia dice en griego, es digno de un doble honorario, ¿no?, un salario, 2 salarios, por ejemplo, ¿no? Dice, para el que administra bien, para el que hace la obra con el corazón para el Señor.
que está rendido y entregado y tiene una vida íntegra delante del Señor. Entonces, hay algunos requisitos que se coloca para esto. Allí se le cierra la puerta a el mercantilismo al cual se lleva la obra del Señor por un malentendido sobre el asunto de los 10. Vamos a avanzar. Yo quisiera leer en la Biblia algunas cosas interesantes. Vamos a leer en Números 18. A ver, vamos a ver lo que tenemos aquí en Números capítulo 18, verso 26, donde nos menciona la función del diezmo. Era, sí, legalmente para, primeramente, el mantenimiento de los levitas, de la tribu de Leví, que habían sido dedicados por el Señor para el servicio exclusivo de la obra del Señor. Y la razón de ello era que no le había sido dado a ellos herencia. Las otras tribus sí tenían herencia, las otras tribus sí tenían sus tierras, pero a la tribu de Leví no le había sido dadas tierras como heredad. Entonces era por eso que Dios designó que para que los levitas se dediquen exclusivamente a la obra del Señor, al cuidado del templo y los sacrificios y todas las fiestas que Israel debía celebrar para el Señor, pues los levitas estaban dedicados exclusivamente para el santuario y el templo y los servicios del templo. Entonces, la forma en que ellos iban a ser sustentados era por medio de los diezmos que las otras 12 tribus iban a presentar para la casa del Señor. Pero estos diezmos no eran solamente para los levitas, también era para que si habían necesitados, por ejemplo, pudiese ser socorridos, personas necesitadas, personas desamparadas. Entonces, eso estaba contemplado dentro de las instrucciones que Dios le dio para el uso del diezmo. Vamos a leer Números 18, verso 26. Dice, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Uno se da cuenta aquí también entonces que los levitas, no solamente las 12 tribus practicaban el diezmo, pero estos que los levitas recibían, de esto ellos también daban sus diezmos, ¿no? Entonces los ministros también son diezmadores, son los primeros en practicar el principio de dar los diezmos para su iglesia local. Yo como pastor de una iglesia local, yo doy mis diezmos a mi iglesia local. Y también practico el dar ofrendas. Entonces, gracias a Dios, los primeros que somos los practicantes de la palabra del Señor, si la creemos, tenemos que ser nosotros los pastores o los líderes de la congregación. Muy bien. ¿Cuál era la función? En el libro de Malaquías sabemos que era para que haya alimento en su casa, ¿no? Traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y la idea era esta, que el sustento llegaría para los que estaban dedicados al templo, y habiendo sustento natural en la casa del Señor, podría haber también alimento espiritual para el pueblo. ¿Me entiende? Trayendo los diezmos iba a haber alimento natural para los que llevaban la palabra, y estos que estaban dedicados al servicio del Señor podían llevar el alimento espiritual para el pueblo del Señor. Esa era la forma en que Dios había establecido que todos sean suplidos, porque necesitamos de la palabra del Señor. Amén. Necesitamos recibir instrucciones del Señor, pero para recibir instrucciones del Señor necesitamos personas que estén dedicadas, tengan el llamado, tengan la gracia para alimentarnos con la palabra del Señor. ¿Cuántas personas hemos escuchado en la iglesia? Yo leo la Biblia, pero no entiendo nada. Bueno, entiendo un poquito.
o entiendo a mi manera. Pero necesitamos entonces, y la Biblia nos habla acerca de ministros que Dios ha levantado para enseñarnos la palabra y podamos practicar la palabra y traer un beneficio a nuestra vida. Pero si ellos están dedicados a servirnos con la palabra, el pan espiritual, ¿cómo es que ellos van a ser sustentados? Entonces, lo que Dios le dio a Israel también tiene utilidad el día de hoy, porque el día de hoy también necesitamos recibir la palabra del Señor. Aleluya. Bueno, hay ataques que se levantan y decían, no, Israel practicaba los diezmos, pero ellos daban diezmos de alimentos, en ganado, en frutas, en verduras. No era dinero. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 14, para derribar esta mentira de Satanás. Porque dice, no, era solamente los diezmos, era solamente vegetales y animales, no se daba dinero, no se daba cosas de valor. Deuteronomio capítulo 14, como tenemos tiempo, voy a leerlo. Dice así desde el versículo 22. Mira cómo Dios lo presenta para Israel. Indefectiblemente diezmarás. Bueno, esa palabra indefectiblemente me está mostrando que no era optativo para Israel, sino que era una obligación, era una orden. Indefectiblemente harás esto, diezmarás todo el producto del grano que rindiere en tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Entonces aquí está mencionando, todavía no se había levantado el templo, entonces allí era donde Dios había escogido, o Dios iba a escoger, ¿no? Para poner allí su nombre, y allí ellos debían llevar sus diezmos. Versículo 24, y si el camino fuere tan largo que no puedan llevarlo, tenían que llevar su animalito vivo para sacrificarlo, pero si el camino es tan largo que no lo pueden llevar, por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas y por ovejas, por vino y por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubieren en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Aleluya. Gracias a Dios. Entonces, en este pasaje vemos el uso del diezmo y vemos que era algo que Israel debía practicar. No era algo optativo y debían practicarlo porque los levitas dependían del sustento de esta forma. Además de que también servía para hacer obras de misericordia con los necesitados. Y era para el cuidado del levita y también para obra social, podemos decir de esta manera. Y también vemos que sí incluía dinero. Aleluya. Por eso es que la Biblia nos dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, de todo tu incremento, de toda tu ganancia. Sí, los diezmos sí incluían dinero. De hecho, cuando Abraham dio los diezmos para Melquisedec, usted recuerda este pasaje,
Abraham había salido con sus 300 y tantos siervos de su casa y venció a 5 reyes. Aleluya. Dios les dio una gran victoria y recuperó todo lo que habían tenido. Y el rey de Sodoma y Gomorra se presentan a Abraham y le dice, bueno, en ese tiempo se llamaba Abraham todavía, y le dice, puedes quedarte con el oro y con la plata. Aleluya. Y danos a nosotros las personas. Y Abraham dice, no, he levantado mi mano delante del Señor, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Entonces, había dinero allí, había oro y plata, y vemos entonces que de todo lo conquistado, Abraham tomó el diezmo, y había oro y plata, y lo dio a Melquisedec. Entonces, el diezmo sí incluye cosas de valor, recursos financieros, oro, plata en este tiempo. No era solamente verduras, no era solamente vegetales. Muy bien, seguimos avanzando. Inclusive este pasaje nos muestra que si por alguna razón yo no puedo presentar el diezmo en alguna oportunidad, lo puedo juntar, dice aquí. Lo puedo, dice, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo. Entonces, si hubiera una oportunidad en que yo no puedo presentar mis diezmos, entonces lo reservo, lo guardo, no me lo como, lo guardo para llevarlo todo junto en el tiempo en que me puedo presentar en la casa del Señor. Gracias a Dios. Aquí otra discusión u otra disculpa. Dicen, no, el diezmo es de la ley. Ya no hay, yo ya no diezmo hoy porque yo fui libre de la ley. Aleluya, gloria a Dios. Ahí sí somos redimidos de la ley. No, fuimos redimidos de la maldición de la ley. Pero no fuimos, pero no está hablando acerca de, la gente lo aplica a la manera en que le conviene. Pero implican de que el diezmo era algo únicamente de uso dentro de la ley o del primer pacto. Y por supuesto, como nosotros estamos bajo un nuevo pacto, ellos dicen, entonces yo ya fui libre de este primer pacto que obligaba, porque bajo el pacto dado a Moisés era una obligación. ¿No? Bajo, otra vez, bajo el primer pacto, ¿no? O el sacerdocio levítico, el dar los diezmos era algo obligatorio. Pero el dar los diezmos no era exclusivo de la ley. De hecho, hay cosas en la Biblia que trascienden los tiempos y trascienden las dispensaciones, trascienden los pactos, que eran algo que se utilizaba y se practicaba independiente de la dispensación, del tiempo, del pacto. Por ejemplo, la fe. La fe era algo que era practicado, utilizado desde, y vemos en el libro de Hebreos 11 que desde Abel, ¿no? Dice, por fe ofreció mayor y más excelente sacrificio que Caín. Entonces la fe era algo que trascendía y era un principio por el cual Dios honraba a la persona y lo bendecía. Entonces habían cosas en la Biblia, inclusive en el Antiguo Testamento, que no son de la ley, pero que trascienden periodos, dispensaciones y pactos. Yo quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, el sacerdocio, ¿era exclusivo de la ley? Habían sacerdotes en el primer pacto. La tribu de Leví, habían sacerdotes, pero no era exclusivo de la ley. La Biblia llama a Melquisedec sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, había un sacerdocio en el Antiguo Testamento, pero que no era de la ley. Había, por ejemplo, los sacrificios. Los sacrificios solamente se hacían bajo el pacto dado a Moisés. No. Vemos que los sacrificios se ofrecían desde Abel,
en adelante. Entonces, habían cosas que eran practicadas y que no eran exclusivas, aunque está en el Antiguo Testamento, no significa que era de la ley o exclusivo de la ley. Antes de la ley ya habían sacerdocios, ya habían sacerdotes del Señor. Antes de la ley ya habían sacrificios. Y antes de la ley ya había diezmo. Abraham dio los diezmos y no estaba ni siquiera el pacto se había celebrado todavía. Eso vino después de los siguientes, cuando Dios hizo de la descendencia de su nieto, de Jacob, las 12 tribus de las cuales vino la nación de Israel, con los cuales Dios les dio el primer pacto. Entonces, muchos años atrás, antes, ya estamos viendo diezmos siendo practicados. La Biblia nos habla acerca de Jacob, disponiéndose, diciendo, Señor, si tú me bendices en este viaje que yo voy y me haces volver a la tierra de mis padres con paz, con bendición, yo daré los diezmos para ti. Y esto está en el Antiguo Testamento, pero no es dentro de la ley. Es independiente y antes de la ley. Entonces, hay cosas que trascienden y que el diezmo fue incluido en la ley. El sacerdocio fue incluido en la ley y los sacrificios fueron incluidos en la ley. Pero eso no quiere decir que eran exclusivos de la ley y que cuando la ley pasó, porque un nuevo pacto se levantó, entonces todo eso se abrogó. No, porque el día de hoy inclusive existe el Cristo es sacerdote, aleluya. Cristo es sumo sacerdote, aleluya, de los bienes venideros. ¿Se da cuenta? Entonces existen cosas en la Biblia que trascienden pactos, dispensaciones y tiempos. Por supuesto, el sacrificio de Cristo sí anuló los otros sacrificios, pero ese sacrificio único sigue vigente y poderoso el día de hoy. Gracias a Dios. Y por supuesto, el practicar los diezmos tampoco ha pasado. Aunque la ley, ya nosotros hemos sido libres de la ley, dice en el libro de Romanos, ¿no? Aún así, el practicar el diezmo es algo que todavía, y lo vamos a ver en la palabra de Dios, se seguía practicando en el tiempo de la iglesia. Muy bien, vamos a avanzar. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a ir entrando a Nuevo Testamento ahora. Y aunque vamos a ver aquí en el libro de Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 7, la práctica del diezmo en el tiempo de la iglesia, algo sí ha cambiado. Mencioné que en el antiguo pacto el diezmo era obligatorio, pero que en este pacto que nosotros vivimos, y menciono que hubo un cambio de sacerdocio, aleluya, vamos a entender que la forma en que uno practica el diezmo es diferente. Israel lo practicaba por obligación. Nosotros lo practicamos para dar honra al Señor. Existe algo llamado el principio de la honra. Dios dice, yo honro a los que me honran. Aleluya. Aleluya. Existe un principio de la honra. Y cuando Melquisedec estaba recibiendo los diezmos de Abraham, Abraham estaba reconociendo, aunque Dios había hecho un pacto con Abraham y su descendencia, Abraham reconoció que Melquisedec era superior a él, porque era sacerdote del Dios Altísimo. Y para dar honra, aleluya, a lo que Dios había establecido, presentó los diezmos. Los diezmos se dan para manifestar que estamos dando honra a alguien que es superior a nosotros. Gloria a Dios. El principio de la honra no ha pasado. La ley pudo pasar. Y como dije,
Ellos practicaban el diezmo por obligación. Nosotros practicamos el diezmo por honra. Así como Abraham practicó el diezmo con Melquisedec, por el principio de dar honra a alguien que es superior. Aleluya. Aleluya. La gente que no quiere practicar el diezmo es por tantos escándalos que han sucedido o porque todavía no han podido dejar de trasladar su confianza de las cosas para colocar nuestra confianza en Dios, porque es realmente todo un desafío. Es decir, vamos a vivir del 90%. El mundo vive del 100% y no le alcanza. Pero a usted, hijo de Dios, que es practicante de la palabra del Señor y que da honra a Dios dando sus diezmos, pues Dios va a bendecir ese 90% y va a alcanzar y va a sobrar por causa de la bendición de Dios cuando honramos a Dios por honrarlo y reconocerlo con nuestros diezmos al Señor. Aleluya. Versículo 5, Hebreos 7, versículo 5. Interesante que los levitas, ellos tomaban los diezmos. Usted lo va a leer aquí. Ellos tomaban, como era algo por obligación, ellos venían y tomaban los diezmos del pueblo. Pero Melquisedec, él recibió los diezmos de Abraham. Usted ve, ya no hay la actitud con la que se da o con la que se recibe cambia. Aleluya. Versículo 5. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, ¿tienen qué cosa? El mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Ellos venían y tomaban, esto de aquí, dame aquí, estos son los diezmos del Señor, me corresponden. Ellos tomaban los diezmos. Aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Versículo 6, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces, Abraham es el menor, estaba recibiendo la bendición de Melquisedec porque era un sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec lo estaba bendiciendo. Versículo 8. Para mostrar que el diezmo estaba siendo practicado en el momento en que esta carta a los hebreos está siendo escrita, él está diciendo esto, que los diezmos, hombres mortales, los están aún recibiendo. La gente dice, no, los diezmos ya pasaron porque eran de la ley. Bueno, esta carta a los hebreos fue escrita después de que el periodo de la ley pasó y el nuevo pacto está en vigencia, pero aún se reciben los diezmos, dice en el verso 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos. ¿Prestó atención a lo que dice? No dice, aquí solían recibir los diezmos. No, no dice así. Sino que dice que aún estaban recibiendo los diezmos hombres mortales. Pero gracias a Dios, cuando practicamos este principio de dar honra al Señor, diezmo es reconocer a Dios como nuestra fuente, es darle honra a nuestro proveedor. Cristo, nuestro sumo sacerdote, da testimonio a Dios el Padre. Aleluya. Aquí reciben los hombres diezmos, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque en ese tiempo todavía tenía el templo y estaban todavía practicando los diezmos del antiguo pacto. Pero dense cuenta entonces, hermanos, que era una práctica en el tiempo en que la iglesia, que también fue libre de la ley, estaba viviendo cuando esta carta estaba siendo escrita. Aleluya. Gracias a Dios. Entonces yo lo voy a poner así para entenderlo. Diezmos
de Abraham y diezmos bajo la ley. Y usted va a ver que son diferentes, aunque es la misma cantidad y la misma actitud, separarlo primero, pero cambia en algunas cosas pequeñas pero significativas. Gracias a Dios. Vamos a entrar un poquito para hablar esto. Bajo la ley entonces era obligatorio, era por imposición. ¿Qué es lo que el nuevo pacto anuló? Anuló la obligatoriedad. Ya no es por imposición, ya no es obligatorio. Pero no anuló la práctica, el practicar el diezmo y de honrar al Señor con la primera parte o el primer 10% de todo lo que recibí. Aleluya. Entonces, ¿qué acabó? Acabó la imposición, la obligatoriedad, pero no anuló la práctica. El practicar continúa, gracias a Dios. Porque sigue siendo utilizado como un principio de dar honra a Dios. Entonces, nosotros damos nuestros diezmos hoy, no por obligatoriedad, fuimos libres de esa imposición, pero lo hacemos aún por entendimiento de que es un principio para honrar a Dios. Y número 2, por responsabilidad con la obra del Señor. Porque los diezmos siguen siendo para sustentar principalmente la obra del Señor. Así como en el Antiguo Testamento los diezmos eran para sustentar a aquellos que estaban haciendo la obra del Señor en el Antiguo Pacto, pues los diezmos el día de hoy también cumplen esa misma función. Gracias a Dios. Imagínese usted, hermano, muchos que atacan y muchos que critican el diezmo e intentan disculpas para no diezmar hoy, primeramente no entienden bien la palabra del Señor. Y yo digo, hay varias razones, pero digo, número 1 es porque no entienden la palabra. Número 2, tal vez no tienen necesidad. Pero ni todos los pastores están en la misma condición. Hay algunas personas, pastores que tienen hijos pequeños, que necesitan la escuela, que necesitan salud, que necesitan alimentarse. Pero hay algunos que critican esto porque tal vez ellos sí tienen sustento, no necesitan recibir los diezmos, entonces critican. Número 1, desconocen, utilizan mal la palabra. Número 2, es que tal vez tienen sustento. Y número 3, tal vez no son pastores. Si usted se da cuenta, los que critican sobre el diezmo ni siquiera saben la función del pastor, la responsabilidad que es pastorear una congregación, llevar adelante la obra del Señor. ¿De dónde van a salir los recursos? Digo yo. ¿De dónde va a haber sillas para sentar? ¿De dónde va a haber un local para reunir? Bueno, no, se acabaron los diezmos. Entonces, ¿dónde se van a reunir? ¿Debajo de un árbol? ¿En el parque? Aleluya, gloria a Dios. No tienen ni privacidad. Va a ser en un lugar público, en la plaza. ¿Dónde voy a congregar a la iglesia? Y cuando tengo un local, no es suficiente pensar en el local. Hay que pensar en el agua, luz, energía, otros arbitrios. Muchos que critican sobre el diezmo, primeramente, utilizan mal la palabra del Señor y segundo, nunca han pastoreado porque nunca saben lo que significa firmar un contrato de alquiler y tener que asumir una responsabilidad, dar su nombre para tener la puerta de la iglesia, para que las personas tengan un lugar donde puedan orar por sus hijos, alguien que predique la palabra, alguien que tenga un lugar para que cuando necesitan oración, encuentren un lugar donde puedan recibir oración el día de hoy. No sé si está entendiendo esta noche la importancia de nuestros diezmos para que la obra del Señor continúe adelante. Entonces, el diezmo cumple la misma función que en el antiguo pacto el diezmo cumplía
con los sacerdotes. El día de hoy, la Biblia nos habla acerca de que la obra del Señor necesita nuestro soporte financiero. Y yo soy un diezmador a mi iglesia local porque yo entiendo la parte de mi responsabilidad que me toca para que las puertas de mi iglesia continúen abiertas y siempre haya un lugar donde el evangelio continúe siendo predicado, vidas puedan ser alcanzadas, enfermos puedan ser sanados y personas puedan ser alcanzadas con el poder del Señor. Aleluya. Gracias al Señor. Muy bien. A veces, ¿no? Uno que es pastor lee algunos comentarios y lee en Facebook, lee en las redes sociales, escucha algunas personas que se levantan para explicar cosas y es fácil, ¿no? Pegar algunas escrituras, tomar algunos versículos y subir un artículo en Facebook y traer descrédito, pasar, ¿no? Hacen reportajes de lo que hizo tal pastor, los carros que se compró el tal pastor, pero te digo, no todos tienen estas condiciones. No todos se han salido del lado del equilibrio de la palabra. Hay algunos que siguen intentando agradar a Dios y con mucho temor administran los recursos que les son confiados en la iglesia. Entonces no podemos, por causa de uno u otro, porque existen, atacar un punto que es muy importante para la obra del Señor. Por eso es que la Biblia nos habla acerca de que no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Entonces hay personas que escriben artículos en Facebook, hablan del escándalo que hizo tal pastor, el avión que tiene tal predicador, y dicen es con los diezmos de la iglesia. Y existe lamentablemente sí el mal uso, pero existe el uso correcto, y si seguimos la palabra de Dios vamos a ser efectivos en la obra del Señor. Muy bien. Y cuando la gente escucha pues estos artículos en Facebook, en YouTube, ¿no? Para un cristiano carnal era lo que él quería escuchar. Era la disculpa exacta que quería esperar. Sí, ya ves, no voy a diezmar porque se comen mi dinero. Se están engordando con el dinero. Era lo que la carne quería escuchar. Aleluya. Para seguir confiando en sus riquezas y lamentablemente aún están sirviendo a dos señores. Y la Biblia dice, no podemos servir al Señor y a las riquezas. Cuando yo diezmo, estoy rompiendo, mi confianza la estoy trasladando para Dios. Gracias al Señor. Ya no estoy sirviendo a dos señores. Mi miedo a las riquezas, que me va a faltar. Cuando yo estoy presentando mis diezmos para el Señor, estoy honrando al Señor, estoy asumiendo mi responsabilidad con mi iglesia local, y número 3, estoy mostrando que Jehová Jireh es mi Señor. Aleluya. Y no mi trabajo y no mis fuerzas. Aleluya. Gracias a Dios. Entonces, y aún así, hermano, aún así va a suceder, inclusive en algunas situaciones, tal vez usted participó de alguna iglesia, es miembro de otra iglesia, y pueden surgir algunos escándalos. Pero sabe una cosa, cuando usted presenta sus diezmos, tenga esto en su corazón. Yo no lo estoy haciendo para un hombre. Yo entiendo que la palabra de Dios dice, así que yo lo voy a seguir practicando. Este líder, ese predicador, ese pastor va a rendir cuentas a Dios. Pero yo no voy a perder mi recompensa. Yo voy a seguir obedeciendo al Señor. Aleluya. Dios va a tratar con estas personas. Gracias al Señor. Que están siendo escándalo realmente para el evangelio. Pero yo no voy a perder mi recompensa. Yo voy a seguir haciendo mi parte porque no lo estoy haciendo para el hombre.
Recuerda lo que leímos en Hebreos, cuando hombres mortales reciben mi diezmo, pero allá hay uno que está dando testimonio de que vive. Aleluya. Gracias al Señor. Entonces, tengo entonces ya algunas razones por las cuales dar diezmos. Número uno, por responsabilidad, ¿no? Entender mi responsabilidad, dar honra a Dios, que era un principio de honra. Número dos, por entender mi responsabilidad, por madurez espiritual, en otras palabras. Y usted entenderá que nosotros como iglesia, ministerio, verbo de vida, nunca, hermanos, si no fuera por esta lección, yo no prepararía una lección de diezmo. En la iglesia yo no predico del diezmo. En la iglesia yo no imploro a la gente para que dé sus diezmos. La gente que es miembro de la congregación conoce y sabe que nosotros no predicamos y no predicamos por dinero, ni obligamos a las personas. Al contrario, hermanos, no estamos para implorar. Nuestra confianza sabemos en quién está puesta. A lo mucho que podemos hacer es mostrar lo que la palabra de Dios dice y dejar a la persona la responsabilidad, pasar la responsabilidad a la persona y que quede libre. Gracias a Dios. De querer honrar al Señor. Gracias a Dios. Entonces, una última razón que estoy mencionando, entonces, es también por abrazar la visión de la iglesia local. Estoy comprometiéndome con la visión. Estoy diciendo, sí, pastor, puede contar con puede alquilar el local, puede hacer la reforma de la iglesia, puede contar con esta cantidad. Mi parte es esta y mensualmente es mi parte que no va a faltar. Entonces, la visión está recibiendo ese respaldo. Y el pastor que está recibiendo la dirección de Dios puede avanzar, sigue dando pasos firmes, confiado, animado y feliz de poder llevar adelante la visión que Dios le ha encomendado. Aleluya. Gracias a Dios. Si aún hay dudas todavía, yo voy a dar algunos versículos aquí, aunque ya lo he mencionado, pero voy a reforzar algunas cosas. Si aún las personas están dudando en el dar diezmos o no, yo quiero decirte que Jesús estuvo de acuerdo con el dar el diezmo. En el libro de Mateo, capítulo 23, verso 23, Jesús estaba muy de acuerdo con que se dé los diezmos. Pero inclusive él dio el énfasis en un punto muy importante, que era la actitud del corazón. Mateo 23, 23, Jesús estuvo de acuerdo con diezmar. O dar los diezmos, ¿no? Que es mejor decirlo así. El cristiano no diezma, el cristiano da los diezmos. Es mejor decirlo de esta manera. Porque diezmar es disminuir, ¿no? Dice, ¿no? Diezmó el ejército contrario, lo disminuyó. El cristiano no diezma, el cristiano da los diezmos, que es mucho mejor. Aleluya. O trae los diezmos o presenta los diezmos a la casa del Señor. Verso 23, Mateo 23, 23 dice así. Jesús está hablando y él está hablando bien duro. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Las personas que cocinan saben que son hojas y de aderezo, y comino ya es polvo. Y Jesús le dice, ustedes están siendo tan legalistas y tan exactos para cumplir que hasta cuentan los granos de cuánto es el diezmo hasta del comino, para dar el diezmo de lo que corresponde. Cuentan hasta las hojitas secas del orégano, la menta, el eneldo y el comino para no pasarse. Ese es el diezmo. Eran tan legalistas y Jesús está diciendo, ustedes no es que estén fallando, están cumpliendo al pie de la letra, pero dejan lo más importante de la ley,
la justicia, la misericordia y la fe. Presta atención a estas palabras de Jesús. Jesús está de acuerdo con el practicar el diezmo. Esto era necesario de hacer. Jesús dice que practicar los diezmos es algo necesario de hacer, sin dejar de hacer aquello. Aleluya. Gracias a Dios. Vimos entonces que en el tiempo de la carta a los hebreos se practicaba también los diezmos. Hombres mortales seguían recibiendo los diezmos en el tiempo en que la carta a los hebreos, que en el tiempo de la iglesia, se practicaba los diezmos. Y para terminar, yo quiero dar una última razón por las cuales dar diezmos el día de hoy. Algo interesante que quiero recordar, ya me está ganando el tiempo. Entonces, no solamente el sacerdocio de Leví recibía los diezmos, ¿no? Sino también el sacerdocio de Melquisedec. Vamos a seguir en la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 7. Y esta es una tercera razón, como dije, ¿no? Si todavía tenía dudas de dar diezmos o no, número uno, Jesús está de acuerdo en diezmar y dice que es necesario de seguir haciendo. Hebreos nos dice que hombres mortales todavía seguían recibiendo los diezmos. Y esta es mi tercera razón. Está en Hebreos capítulo 7, desde el versículo 19. Pero con lo que he compartido, usted ya puede entender que el diezmo no era solamente los levitas o el sacerdocio de Leví el que recibía los diezmos, pero el sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec también recibió los diezmos. Bajo el sacerdocio del orden de Melquisedec, todavía estaba correcto presentar los diezmos, porque Abraham presentó los diezmos a Melquisedec, y estaba correcto recibir. Melquisedec recibió los diezmos de Abraham. ¿Estoy correcto, sí o no? Diezmos no era exclusivo del sacerdocio de Leví. Diezmos también era practicado en el sacerdocio de Melquisedec. Bueno, tengo noticias para usted. Hemos vuelto al sacerdocio de Melquisedec. Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Verso 19. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, hablando de Jesús, con el juramento del que le juró, del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Preste atención. Está hablando acerca de Jesús y le dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, cuando Jesús ascendió a la diestra de Dios, Dios le dio a él el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Aleluya. Oh, aleluya. Entonces, estaba correcto presentar los diezmos en el sacerdocio de Melquisedec. Estaba correcto recibir los diezmos en el sacerdocio de Melquisedec, no solamente en el sacerdocio levítico. Y ahora entendemos nosotros que hoy hemos vuelto al sacerdocio según el orden de Melquisedec, por el cual también es correcto presentar los diezmos y recibir los diezmos. Aleluya. Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, que también recibe
diezmos. Como usted entenderá, aleluya, la gente puede utilizar versículos, decir, no, la Biblia dice que ahora debemos dar solamente según lo que proponemos en nuestro corazón. Quitan versículos de un lugar para acomodar a su antojo. Pero la Biblia me deja bien claro, todavía estamos bajo otro sacerdocio. Es el sacerdocio según el orden. Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que también tenía la práctica de recibir los diezmos. Aleluya. Como usted entenderá y como usted conoce nuestro corazón, no es hacer esta enseñanza con alguna intención. Aleluya. Ya tenemos 3 años, vamos para el 4º año aquí en Perú. Y las personas que nos han acompañado hasta el día de hoy pueden testificar que nunca subimos al púlpito para pedir dinero, ni para predicar cosas por dinero, ni dar sobres, ni pedir, traiga su sobre mágico, que aquí le vamos a hacer el milagro. No, hermanos. Apenas utilizamos el sobre para que haya confidencialidad entre usted y el Señor. Pero nunca decimos, es el sobre de 50, es el sobre de 100, es el sobre de 500, lo que quieren dar 1000 es el sobre de 1000. Nunca hemos utilizado las escrituras para manipular a las personas, porque conocemos estos principios y vivimos por estos principios. Pero estamos haciendo esta enseñanza porque nuestro discipulado cambió y tiene ahora esta lección sobre los diezmos. Para traer un entendimiento y para que el diablo no se siga comiendo las finanzas de los cristianos. Como alguien dijo, si pudiéramos obligar a las personas a dar diezmos, estaríamos como los testigos de Jehová. ¿Por qué creen ustedes que tienen tantas imprentas y todo esto? Porque ellos todavía obligan a los diezmos y tienen recursos, bastantes recursos, por los cuales ellos hacen sus impresiones y sus cosas y sus radios y sus templos, porque obligan todavía a las personas a dar los diezmos por temor. No solamente los testigos de Jehová, hermanos, usted puede ver lo que los mormones han hecho con la obligatoriedad del diezmo. Si, gracias a Dios, no tenemos que obligar. Pero si fuera por obligatoriedad, tendríamos templos más bonitos que los propios mormones tienen. Terreno propio, con canchita de básquet, con canchita de fútbol. Hermanos, a veces da rabia. Compran los terrenos en los mejores lugares y plantan algo vacío que se queda vacío todo el año. Y uno dice, ¿de dónde? Es de los diezmos de todos, pero porque es por imposición. Amados, yo creo que podemos hacer nosotros nuestra parte. Y si ellos pudieron hacer eso, yo le digo, nosotros vamos a hacer mucho más, pero ahora sí, aleluya, con el evangelio correcto, con la palabra que es eficaz y alcanzando a los necesitados con esta palabra que liberta, la palabra de fe. Amados, yo estoy llegando a la parte final de este discipulado que fue un desafío, pero también un esclarecimiento, traer claridad sobre este asunto, que es muy atacado por el diablo principalmente y segundo por los cristianos codiciosos que no quiere manifestar generosidad. Amados, dar diezmos me ayuda a ser libre de avaricia, de confiar en mí mismo. Me coloca en la posición de poder seguir honrando a Dios y considerándolo a Él como mi fuente. Y saben una cosa, amados hermanos, existe una promesa detrás de esto. Dios nunca hace las cosas simplemente y pone una carga. Siempre hay una recompensa. Ya no podemos utilizar Malaquías 3. Dios dice va a reprender. Pero yo te digo, los cielos, Cristo los abrió. No necesita, los diezmos no abren los cielos para usted. Los cielos ya están abiertos porque Cristo, cuando usted aceptó a Cristo, los cielos están abiertos para ti. Y las lluvias están ofrecidas para ser derramadas sobre usted. Usted fue bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Porque dio los diezmos? No, porque está en Cristo. Entonces la realidad de Malaquías 3 cambió para usted.
Los cielos ya están abiertos para usted, porque en Cristo usted está bendecido con toda bendición. Aleluya. Los cielos ya están abiertos. Gracias a Dios. Pero por supuesto, Dios, Él derrama su bendición sobre todo en aquello en que ponemos nuestras manos. El devorador ya no tiene derecho de tocar nuestras finanzas. Y nosotros con toda legalidad podemos levantarnos, porque ya no es Dios reprendiendo al devorador. Ahora es usted y yo que reprendemos al devorador en el nombre de Jesús. Por eso se nos dio el nombre de Jesús, para que ahora nosotros ejerzamos esa autoridad. Pero ahora tenemos legalidad contra el enemigo. El enemigo se estaba devorando. Dios le dice, ¿no? Siembra mucho y recogen poco, ¿no? Porque el devorador se estaba comiendo sus semillas. Entonces Dios le estaba diciendo, ¿no? Considerad vuestros caminos. En el libro de Ageo, en el libro de Malaquías, hacer un llamado de atención. Están haciendo incorrecto. Están deshonrando al Señor, presentando la oveja con la pata quebrada, el animal enfermo. Están deshonrando al Señor. A ver, presenten esto para un rey, a ver si su rey va a ser agradado, decía Dios. Entonces, dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas para la obra del Señor es honrar a Dios, querer honrar a Dios. Por eso que yo y mi esposa siempre separamos, no solamente la primera, recibimos algún dinero, recibimos alguna ofrenda, lo primero que hacemos es separar nuestro diezmo. Y siempre tenemos la costumbre de escoger inclusive el billete más limpio, el billete más nuevo. Yo he escuchado hasta pastores diciendo, ay, pastor, siempre en ese tiempo que habían esos 5 soles falsos, esa moneda de 5 soles falsos, decía, no sabes cuántos han depositado sus 5 soles falsos en la ofrenda, en el diezmo. O su billete roto, su billete falso. Ya hemos recibido billetes falsos en las ofrendas. Dios mío, como que las personas necesitan una enseñanza como esta para que vean que Dios es al que estamos intentando agradar y que lo ve todo. Y Él ha dicho de esta forma, yo honro a los que me honran. Para terminar, amados, el propio Jacob, él hizo ese compromiso con el Señor. Señor, si tú me bendices, yo voy a ser un diezmador fiel de aquí en adelante. Usted sabe, ¿no? Él era embustero, ¿no? Engañador. Ese engañador decidió, Señor, no, ya engañé a mi familia, ya engañé a mi hermano, quiero dejar de engañar y principalmente quiero dejar de engañarte a ti. Si tú me bendices, yo voy a ser diezmador fiel. Aleluya. Esa oración, ese pedido, era lo que Dios estaba diciendo en Malaquías. Pruébenme, hagan la prueba. Traigan sus diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa y pruébenme. Eso era lo que Jacob estaba haciendo. Estaba probando. Ok, Señor, yo te pruebo. Aunque todavía no había escrito Malaquías, él se adelantó y puso a prueba al Señor. Y cuando él estaba volviendo para la casa de sus padres, él le dice, Señor, no soy digno de todos los beneficios que tú me has dado. Con un palo, con mi cayado, pasé este Jordán. ¿Se acuerdan? Él no tenía ni almohada, tenía una piedra como almohada. Pasó el Jordán solamente con un cayado, un pedazo de palo ahí para caminar. Y él dice, y ahora estoy regresando y estoy a cargo de 2 campamentos. Sus 2 esposas, con sus hijos, con sus siervos y con la bendición en sus ganados, camellos y muchos recursos. Él dice, Señor, tú me has bendecido. La prueba que Jacob hizo, él pudo testificar de un Dios que vio ese compromiso que él hizo para Dios. Siempre digo esto, ¿no? Hay en la Biblia esa puerta abierta para probar, poner a prueba a Dios. Pero no es para vivir probando cada vez. Él era para hacer la prueba y para de allí en adelante asumir el compromiso de ser un diezmador fiel. Recuerde esto.
diezmador fiel, ofrendador generoso. Dos principios que son exclusivos y específicos para nuestra vida financiera. La Biblia nos dice entonces que hay recompensa para aquellos que practican la palabra del Señor. Y con esto yo ya estoy terminando esta parte de nuestro discipulado. Gracias al Señor, yo termino con una oración. Padre, yo te doy las gracias porque tu palabra nos ha traído claridad sobre este asunto. Gracias por el sacerdocio que Cristo está realizando en este momento a favor nuestro delante de ti. Y te doy las gracias, Señor, que cuando nosotros te honramos, es por eso que Abraham conquistaba con sus siervos, vencía ejércitos de naciones, con siervos criados en su casa, porque tú le dabas la victoria. Tú lo bendijiste. Tú lo prosperaste. Tú eres nuestro Dios. Y a ti también queremos honrarte y agradarte, inclusive con nuestras riquezas, como dice tu palabra. Y la promesa termina diciendo así: y serán llenos vuestros lagares y vuestras almacenes rebosarán de mosto. Gracias, Señor, porque cuando practicamos tu palabra con la actitud correcta, obtenemos la bendición. Te damos las gracias. Yo bendigo la vida de mis hermanos y declaro un tiempo nuevo en sus vidas financieras, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos en la práctica de la palabra. Aleluya. Entonces, queridos, qué maravilla, ¿no? Qué enseñanza, ¿no? Realmente es para nosotros, es todo un desafío predicar acerca de esto, ¿no? Porque yo quisiera que ustedes puedan abrir sus micrófonos, quieren comentar algo, quieren hacer alguna pregunta, ¿no? O si usted también ya quiere despedirse, porque ya se hace un poquito tarde, también puede, ¿no? Ya llegamos al fin de nuestra enseñanza de hoy. Pero también, si usted quiere... Nada, porque las máquinas todavía caído, las paredes y todas las cosas. Tuvimos que tumbar la casa y todo. Y con lo único que nos quedamos de toda la casa fue unas varas que se ponían, en los techos de las casas de barro. Y bueno, eso fue lo único que quedó pues en buen estado. Yo recuerdo que en ese tiempo pues la iglesia donde estábamos estaba puro terreno, solamente era terreno. Estábamos haciendo la junta directiva una reunión para poder construir algo momentáneamente para poder reunirnos, porque todo estaba así en blanco. Nosotros lo único que teníamos, pastor, en ese tiempo para poder ofrendar era eso. Y lo único que nos sustentaba para volver a construir la casa eran esas varas, según nosotros, ¿no? Bueno, en ese tiempo yo recuerdo haber dado un dinerito para que se pueda construir, ¿qué importa? Aunque sea de palos y esteras, para poder congregarnos en dinero y aparte pues las varas que teníamos en la casa. Yo recuerdo que este problema tuvimos con mi suegra porque ella se molestó mucho cuando hicimos esto y lo único que teníamos fue esas varas y un poco de dinero en el bolsillo nada más. Y eso fue lo que dimos a la iglesia cuando nosotros, pero lo dimos de todo corazón, pastor, porque era lo único que teníamos, ¿me entiendes? Y bueno, Dios mío, después de esto, pues vimos la mano de Dios porque la verdad que sí, Dios nos ha bendecido con una casa y con una casa pues ya no de barro, sino de material noble, ¿no? Sí, y ahora pues esa fue una de las cosas que Dios ha hecho después de tantas cosas, ¿no? Y esa fue, le digo como testimonio, pues porque fue una de las que marcó nuestra vida realmente, donde vimos la mano de Dios. Y así como esas cosas, pues Dios ha suplido en tantas cosas, mucho. Dios nunca nos ha abandonado y si Él nos muestra fidelidad para con nosotros, sus hijos, pues cómo nosotros no mostrar fidelidad hacia Él. Amén. Yo creo que el ejemplo de fidelidad es Dios, nuestro Padre, y bueno, es un buen ejemplo a seguir.
Bueno, y Bien. bendiciones a Amén. ustedes también, Amén. porque Dios, dejarse usar para que Dios nos enseñe, ¿no? Amén. Amén, Mónica. Qué bendición. Aleluya. Gracias a Dios. Todo lo que ponemos en la mano del Señor, Dios lo multiplica y nos entrega multiplicado, bendecido. Algo que quisiera yo mencionar antes de Amén. terminar, ¿no? Algo que quisiera yo mencionar era que muchas veces parte del trabajo de los pastores es pasar credibilidad a las personas, ¿no? Transmitir confianza y transparencia en todo lo que se hace, principalmente en la parte de los recursos, de las finanzas, ¿no? Y nosotros como iglesia tenemos mucho celo con la administración, con la finanza, ¿no? Tenemos entonces una tesorería, ¿no? Tenemos, digamos, un gestor financiero, 2 gestores financieros, ¿no? En la administración. Entonces, cada vez, cada culto que se celebraba, ¿no? Cuando teníamos la iglesia, ¿no? Íbamos a volver, cuando retomemos los cultos, vamos a volver a tener lo mismo, el mismo control de los diezmos y las ofrendas de cada culto. Entonces, los diezmos y las ofrendas no van al bolsillo del pastor. Los diezmos y las ofrendas van para un tesorero. El tesorero cuenta, registra en un libro de contabilidad, firman el cuaderno cuánto fue lo que entró por diezmos y ofrendas, ¿no? Y ese es un primer registro, ¿no? El tesorero. Y luego nosotros tenemos también una contabilidad a la que nosotros rendimos cuentas para nuestro ministerio. Entonces, nuestro ministerio, él recibe nuestra contabilidad deshecha dupla, una contabilidad para aquí, para el Perú, y esa misma contabilidad la pasamos para nuestro ministerio en Brasil. Y además de esto, nosotros como iglesia, ¿no? Al final de todo mes, separamos el diezmo de los diezmos de la iglesia local. Entonces, nuestra iglesia local también es una iglesia diezmadora. Da los diezmos de los diezmos para nuestra sede en el ministerio en Brasil, y por supuesto también contribuimos para 2% para misiones, 1% de todo nuestro ingreso para nuevas obras, y hay un 2% que es para el centro de entrenamiento bíblico también, me parece. Entonces, es un 15% que de todo lo que ingresa en la iglesia local, ¿no? El 15% va para nuestro ministerio en Brasil. Entonces, de esta manera tenemos entonces una contabilidad, tenemos personas que están siempre viendo nuestras finanzas y la transparencia con la cual utilizamos las finanzas, y prestando cuenta con cada recibo para sustentar cada gasto. Cuando uno explica estas cosas, yo creo que ayuda a que las personas tengan confianza de que las finanzas en su iglesia local están siendo bien administradas, no están siendo desperdiciadas, ni están quedando a libre disposición del pastor. Al contrario, hay muchos control, mucha seriedad, y siempre decimos, ¿no?, que las personas que quieran ver los libros de la contabilidad tienen libertad de hacerlo, pueden preguntarle a la persona que son la secretaria, el gestor financiero, y hacérselo disponibles. De esta manera yo creo que puede ayudar a muchos pastores a tal vez pasar esta credibilidad que un pastor tiene que mostrar para su congregación. Transparencia y seriedad en todo, principalmente en la parte financiera. Entonces, con estas palabras yo estoy terminando. Ya estamos concluyendo, ya son más de las 10. Vamos a dejarlo ahí. Tendremos otros tiempos más para reunirnos. Ya este es nuestro casi penúltimo discipulado. El próximo vamos a hablar sobre eventos de los tiempos finales. Entonces les esperamos el domingo en el culto y el jueves para nuestra última lección de discipulado. Amén, hermanos. Amén. Amén. Muy bien, entonces, buenas noches para ustedes allá en Grocio Prado. Buenas noches para ti, Giovanita, en Callao. Bendiciones para mi tía Susana allá en Surco. Bendiciones para todos. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, bendiciones para cada hermano, para cada hermana que van a estar escuchando este audio. Que Dios les bendiga abundantemente.
Amén. Amén. Dios les bendiga, pastores. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, Cuídense. hermana, Hasta bendiciones. el domingo. Bendiciones. Amén. Hasta el feliz domingo. Hasta el domingo. Hasta el domingo. bendiciones.